Amigos, miren un mapa mundial, fíjense bien en cada continente. Verán cómo América del Norte, Europa y Asia presentan una maraña orgánica de líneas fronterizas, curvas que serpentean a lo largo de ríos, cumbres que escalan montañas y fronteras que abrazan bahías. Son líneas que parecen haber sido dibujadas por la naturaleza misma y validadas por la historia. Pero luego, miren a África. El contraste es inmediato y estremecedor. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. El continente africano, con su vasta y compleja geografía, está seccionado por una geometría que desafía la lógica natural. Son líneas largas, afiladas, casi perfectas en su rectitud, que cortan el paisaje sin inmutarse por desiertos, selvas o, lo que es más importante, por los cientos de grupos humanos que viven en esas tierras. Estas demarcaciones no siguen un curso de agua o una cadena montañosa. Son líneas de lápiz en un mapa que se impusieron sobre la realidad de un territorio. África es, sin lugar a dudas, el continente con la mayor proporción de fronteras rectas del planeta, una característica que es a la vez su cicatriz histórica y la clave para entender gran parte de su política moderna. Para apreciar la singularidad africana, debemos compararla. Miren las fronteras de Francia y España. Están notablemente separadas por la imponente cordillera de los Pirineos, una barrera natural de más de 430 kilómetros de extensión que ha servido como frontera defensiva y cultural durante siglos y siglos. Si observamos América del Sur, la frontera entre Chile y Argentina se eleva a lo largo de la inmensa columna vertebral de los Andes. Incluso en América del Norte, una gran parte de la frontera entre Estados Unidos y Canadá sigue los Grandes Lagos y el río San Lorenzo. Estos son ejemplos de fronteras fisiográficas que utilizan elementos del paisaje para definir la separación. Ahora, volvamos a África. Tomemos como ejemplo la larga línea recta que divide Argelia de Mali y Níger, o la que separa Namibia de Angola. Estas líneas atraviesan vastos desiertos como el Sáhara, y mesetas sin una característica distintiva. Se extienden por cientos, a veces por miles de kilómetros, manteniendo una rigidez implacable. Se estima que alrededor del 44% de las fronteras terrestres de África son puramente líneas rectas, o fronteras geométricas, la proporción más alta de cualquier continente. En contraste, en Asia, esta cifra es significativamente menor. Para entender por qué los europeos adoptaron este método de división tan frío y geométrico, debemos viajar al siglo XIX, una era de intensa competencia imperialista conocida como el Nuevo Imperialismo. Los factores que impulsaron esta fiebre territorial fueron múltiples, complejos e implacables. Primero, la revolución industrial en Europa había alcanzado su apogeo. Las potencias industriales como el Reino Unido, Francia, Alemania y la Bélgica de Leopoldo II necesitaban desesperadamente dos cosas que África poseía en abundancia: materias primas y nuevos mercados para sus productos manufacturados. La demanda de caucho para neumáticos, estaño para latas, oro, diamantes y, sobre todo, aceite de palma para lubricantes industriales se disparó. África era vista no como un mosaico de culturas y reinos, sino como un almacén de recursos inexplorados. Segundo, la competencia geopolítica era feroz. La unificación de Alemania en el año 1871 bajo Otto von Bismarck y la unificación de Italia alteraron el equilibrio de poder en Europa. Las naciones que antes estaban preocupadas por las guerras internas ahora miraban hacia el exterior. Adquirir colonias se convirtió en un símbolo de prestigio nacional y una medida de la grandeza militar y económica de un país. Si Francia tomaba un territorio, el Reino Unido se sentía obligado a tomar uno adyacente para mantener el equilibrio. Tercero, los avances tecnológicos hicieron posible la colonización a gran escala. La invención de la quinina proporcionó la primera defensa eficaz contra la malaria, la fiebre de las ciénagas, que había diezmado a exploradores y soldados europeos durante siglos. El desarrollo del fusil de repetición y, crucialmente, la ametralladora Maxim dio a los ejércitos europeos una ventaja militar abrumadora sobre las fuerzas locales, permitiendo a pequeños destacamentos dominar vastas áreas. La construcción de barcos de vapor facilitó el transporte de tropas y mercancías hacia el interior del continente a través de los grandes ríos. El punto de inflexión en la historia de las fronteras africanas fue la Conferencia de Berlín, que se celebró entre el 15 de noviembre de 1884 y el 26 de febrero de 1885. Esta reunión, convocada por el canciller alemán Otto von Bismarck, no fue de paz, sino de reglas. El objetivo principal de la conferencia era doble. Primero, establecer las reglas del juego para la colonización, específicamente en la cuenca del Congo y en Níger, para evitar un conflicto armado inminente entre las potencias europeas, especialmente entre Francia, el Reino Unido y el rey Leopoldo II de Bélgica.
Segundo, legitimar a los ojos de la comunidad internacional europea las reclamaciones territoriales ya existentes y futuras. De esta conferencia surgieron dos principios clave que condujeron directamente a las fronteras geométricas que vemos hoy. El primero fue el principio de la libertad de comercio en las cuencas del Congo y el Níger, lo que garantizaba que ninguna potencia pudiera monopolizar por completo el acceso a los recursos. El segundo, y el más destructivo para la geografía africana, fue el principio de la ocupación efectiva. Este principio dictaminaba que una reclamación territorial en la costa africana o en su interior solo era válida si iba acompañada de una presencia real y sostenible en el terreno, una bandera, un puesto militar o, idealmente, un tratado firmado, incluso si este era coaccionado, con un líder local. Esto desató la carrera por África con una furia renovada. El tiempo era la esencia y la geografía era una molestia secundaria. En lugar de tomarse el tiempo de enviar equipos para negociar las líneas siguiendo las crestas de las colinas o los meandros de los ríos, los diplomáticos simplemente unieron puntos de latitud y longitud, creando líneas astronómicas o líneas de referencia. Por ejemplo, para dividir un desierto vasto y en gran parte inexplorado como el Sáhara, era mucho más fácil y rápido acordar: nuestra frontera con usted será el paralelo 22 norte, desde el meridiano 15 hasta el meridiano 25, que intentar trazar una línea que tuviera sentido para los nómadas tuareg que usaban el desierto como su hogar. Estas decisiones de escritorio, tomadas a miles de kilómetros de distancia, son la razón principal de la rectitud inusual. Las fronteras rectas africanas se pueden clasificar en varios tipos, todos derivados de la geometría cartográfica y la conveniencia colonial. Comprender estos tipos es comprender la mentalidad de los diseñadores de mapas de esa época. El paralelo de latitud. Se trata de una línea que corre de este a oeste. Un ejemplo notable es la frontera que durante mucho tiempo separó el protectorado británico de Rodesia del Norte, hoy Zambia, de la colonia alemana de África Oriental Alemana, hoy Tanzania. Esta frontera sigue un paralelo de latitud durante cientos de kilómetros, cortando a través de ecosistemas y grupos étnicos sin distinción. Estas líneas fueron populares en las regiones ecuatoriales y subecuatoriales, donde la topografía no ofrecía puntos de referencia obvios que pudieran ralentizar el proceso de demarcación. El meridiano de longitud. Estas son líneas que van de norte a sur, como la regla que divide parte de Libia de Argelia, o la frontera entre Chad y Sudán. La característica que define a estas fronteras es que son líneas de igual longitud geográfica, convergiendo lentamente hacia los polos, aunque en la práctica de un mapa se vean casi perfectamente rectas. La línea tangente o arco de círculo. Esto ocurre cuando los negociadores querían asegurarse de que un área determinada cayera enteramente dentro de la esfera de influencia de una potencia. Un ejemplo famoso y peculiar es la frontera alrededor del Estado Libre del Congo, hoy República Democrática del Congo, donde Leopoldo II de Bélgica consiguió una porción de territorio que, en varias secciones, fue simplemente un arco trazado para asegurar el control de las vías fluviales más importantes. Estos arcos son una sutil variación de la línea recta, una curva puramente matemática destinada a incluir o excluir un recurso específico o un punto de acceso. Las fronteras rectas son una causa fundamental de la inestabilidad y los conflictos que han asolado África durante el último siglo y medio. El acto de dibujar una línea recta en un mapa, sin considerar la complejidad humana, tuvo consecuencias sociopolíticas catastróficas. La consecuencia más inmediata y dramática fue la fragmentación de grupos étnicos y culturales. La línea recta partió tribus, lenguas y reinos que habían existido como entidades coherentes durante siglos. Por ejemplo, la etnia Bakongo, que históricamente habitó un reino unificado, se encuentra hoy dividida entre el Congo, la República Democrática del Congo y Angola. Los yorubas están divididos entre Nigeria, Benín y Togo. Esta división forzada interrumpió las rutas comerciales ancestrales, las redes de pastoreo nómada, los sistemas matrimoniales y las estructuras de gobierno tradicionales. La rectitud de las fronteras también afectó de manera crítica la distribución de recursos y la viabilidad económica. Los europeos no dibujaron las líneas para crear estados fuertes o sostenibles, sino para asegurar sus propios intereses. A pesar de los problemas evidentes que estas fronteras geométricas han causado, ¿por qué no fueron redibujadas por los líderes africanos tras la independencia? Esta pregunta tiene una respuesta política y pragmática. La clave está en el principio de uti possidetis juris, una doctrina legal que significa como poseías, seguirás poseyendo. Este principio legal fue adoptado como piedra angular de la estabilidad en la África postcolonial.
Cuando la Organización para la Unidad Africana, precursora de la actual Unión Africana, se reunió en el año 1964, los líderes de las recién independizadas naciones tomaron la decisión trascendental de aceptar las fronteras coloniales, por artificiales o injustas que fueran, como las fronteras permanentes de los nuevos estados. Hemos recorrido la historia, desde la fiebre industrial europea hasta los salones de la Conferencia de Berlín y finalmente a la realidad política del continente africano. Las largas líneas rectas que definen los países africanos son la huella imborrable de un proceso de división que priorizó la velocidad y el interés económico sobre la complejidad cultural y geográfica. Estas líneas son la evidencia cartográfica de la carrera por África, donde un lápiz de carpintero y un mapa en blanco tuvieron más poder que 1000 años de historia local. Su permanencia, validada por la Unión Africana, es un testimonio de la difícil elección entre la búsqueda de la justicia territorial y la necesidad urgente de la paz y la estabilidad política. Las fronteras africanas nos enseñan que una línea, por muy recta que sea en un mapa, es intrínsecamente tortuosa y compleja en la vida real. Agradecemos tu tiempo y te invitamos a seguir nuestro contenido. No olvides darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal para no perderte futuras entregas y compartirlo con tus contactos. Tu apoyo es fundamental para seguir creciendo. Hasta la próxima.